A veces algunas voces del Evangelio las leemos con anteojos que no son del Evangelio. Y la palabra de Dios siempre se la interpreta desde la misma palabra de Dios. Cuando escuchamos aquello de que el tiempo ya se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio, generalmente le damos una carga negativa, casi de destrozo de todo. Y sin embargo es al revés. Primero porque un Evangelio es eso, buena noticia. La buena noticia de un Dios que está cerca. Ahora sí se cumplió el tiempo. Y cuando Jesús dice el reino de Dios está cerca, está diciendo Dios está cerquita. Era como el modo que habían aprendido para hablar de Dios sin nombrarlo a Dios. Y claro que es buena noticia. Y por eso convertirse es darse vuelta para poder volver otra vez a mirarlo a Dios a los ojos y para sentir que esa mirada de Dios está llena de ternura, que nos vuelve a la vida, que es un Dios que lo ama al hombre y que se compromete con lo humano. Y entonces vamos a entender lo que sigue al resto del texto. Dice que Simón y Andrés andaban echando las redes en el agua porque eran pescadores, obvio. Pero que cuando Jesús les dijo, vengan que voy a ser los pescadores de hombres, lo dejaron todo inmediatamente y lo siguieron. Si alguien piensa en una cuestión proselitista de parte de Jesús, está muy lejos del pensamiento y del corazón de Jesús. No andaba juntando gente para saberse importante porque llenaba estadios o tenía multitudes que lo seguían. De hecho, el final del discurso del pan de vida en Juan, cuando se le va todo el mundo, le va a preguntar a los 12, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿También se van a ir? Y no, dice Pedro, vos tenés palabras de vida eterna. ¿Qué era eso de ser pescadores de hombres? Algo que lo tenían más que clarito en la vida. Todo el Evangelio de Marcos tiene como eje central el lago, o el mar, como lo llamaban ellos, de Galilea. Vamos a estar recorriendo las escenas de un lado al otro del mar de Galilea o del lago de Galilea. Era un lugar donde la pesca tenía mucho de sentido, porque además había ciudades que vivían de la pesca. Lo que sacaban se salaba para poder conservarlo o se vendía directamente en las calles. Pero lo que se salaba, además de esa industria, estaba tan bien organizada que a través de los barcos fenicios recorrían toda la costa del Mediterráneo hasta Tarsis, que sería como el occidente más occidental de nuestra España de hoy, hasta el estrecho de Gibraltar. Los que iban en la barca, en las barcas, eran familia. Muchos porque eran padres, hijos, hermanos, como los que aparecen hoy en el Evangelio. Muchos porque eran los vecinos del pueblo, toda gente conocida, muy conocida. Y el trabajo era echar las redes había que guardarlas envueltas, enrolladas para poder desplegarlas después, tironear de las riendas de las redes y remar. Trabajo que no era sencillo ni era fácil. A veces ocurría la desgracia de que si se picaba el lago, era una especie de plato sopero. Si se picaba el lago y se ponía bravo, alguno caía al agua. Y entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a casa con las redes llenas y le decimos a una mamá, sí, mira, no, a tu hijo se lo llevó el agua, o un papá, a tu hijo o a tu hermano, se lo llevó el agua, o alguien otro de la familia, esa misma realidad, o intentamos rescatarlo. Rescatarlo significaba manejar las redes, tirar de las riendas de esas redes, para aflojarlas y perder la pesca que habían hecho, y tratar de pescar al desgraciado que había caído en el agua. Se perdía seguramente todo lo económico que podía traer esa pesca y se perdía algo que era mucho más complejo todavía, el trabajo de toda una noche, el esfuerzo, el cansancio físico, el agotamiento. Pero ¿cómo ibas a volver a casa y a decirle a alguien se lo llevó el agua
y no quisimos hacer nada. ¿Con qué cara le ibas a decir a la familia o con qué cara ibas a decir a tu propia familia? Mirá qué buena pesca, pero perdimos todo. Entonces, sabían lo que significaba ser pescadores de hombres. Era ser capaz de dejarlo absolutamente todo para rescatar a aquel que había caído en el agua, en desgracia, y ser capaz de poner toda la vida en juego, porque lo hacían los que tironeaban de las redes y aquellos que hacían el contrapeso para que no se terminasen muriendo todos ahogados en el agua porque se da vuelta la barca. Sabían clarito de qué hablaba Jesús cuando decía pescadores de hombres. No estaba buscando curas, estaba buscando gente con buen corazón, que no tuviese el temor de perderlo todo, de juzgarlo todo, para poder salvar a algún desgraciado que había caído en el agua. Por eso lo siguen a Jesús inmediatamente, porque entendieron que era buena noticia lo que les estaba diciendo, porque entendieron que Dios estaba cerquita, ahí caminando con ellos, cuando les ofrecía la posibilidad de eso que de alguna manera sentían que los unía a lo divino, salvarle la vida a alguien. Y por eso Santiago y Juan, los de Zebedeo, cuando lo escuchan a Jesús, hacen exactamente lo mismo. Hoy vuelve a sonar en nuestros oídos, en nuestros corazones, no para andar buscando curas, que hacen falta, sí, seguro, pero no tiene nada que ver con eso. Hoy vuelve a sonar en nuestros corazones para que cualquiera que lo escuche, dentro de nuestra fe de creyentes, o en cualquier otro lugar del mundo, tenga esa capacidad de compasión por lo humano que haga que valga la pena descartar todo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio un día o todo el negocio que uno puede hacer para rescatar a aquel que cayó en la desgracia, porque la vida del hombre vale la pena. Al fin y al cabo, eso es lo que nos venía trayendo la palabra desde el comienzo. Un Dios que habló de muchas maneras hasta que ahora habla por Jesús, que nos dice: conviértanse, dense vuelta y déjense mirar a los ojos por Dios. Crean que este Dios es buena noticia. Ojalá que así sea.